La NFL ni siquiera ha comenzado la temporada 2026 todavía, pero las tensiones en Pittsburgh ya están acaparando titulares. Aaron Rodgers acaba de unirse a los Steelers en un acuerdo de un año que ha sido un bombazo, reuniéndose con el entrenador principal Mike McCarthy, un movimiento que se suponía que traería experiencia y estabilidad. Pero ahora, los informes sugieren que McCarthy ya está teniendo dudas sobre la decisión y la situación en el vestuario está empezando a plantear serias preguntas antes de que se haya jugado un solo snap. Así que, en este video, desglosamos lo que realmente está sucediendo detrás de escena, por qué esta reunión ya está bajo presión y cómo las cosas podrían estar desmoronándose más rápido de lo que cualquiera esperaba. El 16 de mayo de 2026, el mariscal de campo de 42 años acordó un contrato de un año para regresar a los Pittsburgh Steelers, volviendo a firmar con el equipo y reuniéndose con su nuevo entrenador en jefe, Mike McCarthy, para la temporada 2026. El acuerdo le paga a Rodgers entre 22 y 23 millones de dólares en salario base, con incentivos que elevan el total a 25 millones de dólares. Ese es un aumento significativo. Ganó 13,65 millones de dólares en su contrato anterior de un año. Así que los Steelers están pagando casi el doble por un mariscal de campo que cumplirá 43 años en diciembre. Ahora, para entender por qué tanta gente llama a esto una bomba de tiempo, tienes que entender lo que llevó a este momento. Rodgers mantuvo a los Steelers en vilo durante toda la temporada baja por segundo año consecutivo, pero todas las señales apuntaban a que eventualmente regresaría. Esta no fue una situación en la que una franquicia se movió rápidamente, aseguró a su jugador y comenzó a construir de cara a septiembre. Esta era una situación de rehenes. Disfrazado de agencia libre. El futuro miembro del Salón de la Fama se tomó nuevamente un tiempo prolongado para decidir si quería regresar al campo para la temporada de 2026, dejando a los Steelers en una situación difícil. Rodgers puso a los Steelers en una situación difícil, ya que no pudieron planificar realmente la temporada de 2026 sin una respuesta sólida de su presunto quarterback titular. Piensa en eso por un segundo. Eres una franquicia que entra en una nueva era, con un nuevo entrenador principal, un nuevo cuerpo técnico, un nuevo esquema, y tu mariscal de campo titular ni siquiera te dirá si va a presentarse. El presidente de los Steelers, Art Rooney II, dijo a NFL Network que seguía confiado Rodgers sería el mariscal de campo del equipo en 2026 y creía que la incertidumbre se resolvería pronto. Sin embargo, Rooney también dijo en la reunión anual de la NFL a finales de marzo que los Steelers esperaban una respuesta de Rodgers para el draft de la NFL, lo cual no sucedió. El borrador llegó y se fue. Todavía no hay respuesta de Rodgers. La oficina principal dio un paso hacia asegurar que si Rodgers se pusiera el uniforme en 2026, sería con los Steelers y no con otro equipo. Le ofrecieron a Rodgers una oferta de agente libre sin restricciones, una táctica poco común que garantiza a los Steelers una selección compensatoria en el draft de 2027. Si el mariscal de campo veterano firma con otro equipo y le impide a Rodgers negociar con otros equipos hasta el 22 de julio. Así de desesperado estaba Pittsburgh por aferrarse a un mariscal de campo de 42 años. Tuvieron que usar un mecanismo raramente desplegado solo para evitar que otros equipos se abalanzaran. Y aquí está el asunto, el mercado para los servicios de Rodgers durante la temporada baja de 2025 no era muy sólido. Según informes, los Minnesota Vikings fueron su primera opción, pero se retiraron de la contienda. Eso dejó a los Steelers y a los New York Giants como sus dos opciones al final. Así que no es como si Rodgers estuviera haciendo malabarismos con una docena de pretendientes. Los equipos podrían estar aún menos inclinados a ofrecerle un contrato esta vez, cuando sus limitaciones como pasador eran más evidentes. Sin embargo, Pittsburgh esperó y siguió esperando. Todo esto ocurrió después de que el gerente general de los Steelers, Omar Khan, insinuara a los fanáticos que esta no sería una larga saga con Rodgers en la temporada baja de 2026. Esa pista se convirtió en semanas, luego en meses.
Y cuanto más tardaba Rodgers, más impactaba en todo lo que la franquicia intentaba hacer. Ahora, aquí es donde esta historia se vuelve compleja. Mike McCarthy y Aaron Rodgers no son dos extraños que se encuentran por primera vez. Regresar a los Steelers en 2026 significaría una reunión entre Rodgers y McCarthy, su entrenador durante 13 temporadas con los Green Bay Packers. 13 temporadas. Eso es más largo que la mayoría de los matrimonios. Y al igual que muchos matrimonios, este tuvo un final muy público y muy desordenado. Se ha calificado de milagroso que Aaron Rodgers y Mike McCarthy duraran juntos casi 13 años en Green Bay, porque aparentemente el mariscal de campo tenía serios problemas con el exentrenador de los Packers que se remontaban a 2005. Antes de que McCarthy siquiera fuera el entrenador principal de Rodgers, ya había fricción. En 2005, McCarthy fue el coordinador ofensivo de los San Francisco 49ers. En ese borrador, según se informa, McCarthy prefería a Alex Smith sobre Rodgers. Según el ex corredor de los Packers, Ryan Grant, Rodgers nunca perdonó a McCarthy por no haberlo elegido. Grant le dijo a Bleacher Report que Rodgers estaba molesto porque Mac lo había rechazado, que Mac en realidad dijo verbalmente que Alex Smith era un mejor mariscal de campo. Un año después, McCarthy fue contratado como entrenador principal de Green Bay, y ese rencor, según una profunda investigación sobre lo que sucedió en Green Bay, Rodgers parecía odiar a su entrenador desde el momento en que McCarthy fue contratado. Nadie guarda rencor en ningún deporte como Rodgers. Y no, Rodgers no olvidaría que McCarthy había ayudado a perpetuar su espera de 4 horas y media en la sala verde del draft de la NFL el año anterior. A pesar de todo eso, los dos hombres produjeron resultados extraordinarios. El dúo llevó a los Packers a los playoffs en 9 de sus 13 años juntos. Rodgers ganó 2 premios MVP durante ese periodo. También se combinaron para ganar un Super Bowl, derrotando a los Steelers en el Super Bowl XLV, e hicieron 2 viajes más al juego de campeonato de la NFC. Sobre el papel, esta fue una de las asociaciones entrenador-quarterback más exitosas en la historia de la NFL. A puerta cerrada, fue cualquier cosa menos tranquilo. Según informes, Rodgers no respetaba a McCarthy porque sentía que su entrenador tenía un bajo coeficiente intelectual futbolístico. La historia también afirma que Rodgers se cansó de ver a sus receptores correr las mismas rutas todo el tiempo, lo cual solo sucedió porque McCarthy se negó a cambiar su ofensiva. Para arreglar las cosas, Rodgers aparentemente decidió empezar a cambiar las jugadas que McCarthy estaba llamando en el campo, lo cual ocurrió casi 1/3 de las veces. Deja que eso se asiente. 1/3 de las jugadas que McCarthy llamó desde la banda estaban siendo cambiadas por Rodgers en la línea de scrimmage porque el mariscal de campo no confiaba en el plan de juego de su entrenador. Cualquiera podía ver que el mariscal de campo y el entrenador en jefe de los Packers se dirigían al divorcio mucho antes de la inconcebible derrota por 20-7 ante los humildes Cardinals en diciembre, la que finalmente llevó al despido de McCarthy. La muerte, las escaleras y la rebeldía de Rodgers habían sido constantes durante años para entonces. Hubo explosiones en la banda capturadas por la cámara. Estuvo el partido de campeonato de la NFC el 18 de enero de 2015, cuando McCarthy dirigió pidiendo goles de campo desde la yarda 1 2 veces en la primera mitad. Y luego correr 3 veces seguidas con 5 minutos restantes, una secuencia que enfureció a su mariscal de campo. Y también estuvo la derrota de 2013 en Cincinnati, cuando Rodgers y McCarthy parecieron estar a punto de llegar a los puños. La unión terminó con una nota agria, con McCarthy despedido a mitad de temporada en 2018. Rodgers luego ganó 2 premios de jugador más valioso de la NFL de la Associated Press una vez que McCarthy fue despedido. Ese momento, con Rodgers ganando 2 MVP más en el instante en que McCarthy se fue, contaba una historia por sí solo. Así que cuando los Steelers anunciaron que contratarían a McCarthy para reemplazar a McTomlin en enero de 2026, la pregunta en la mente de todos era simple. ¿Querría Rodgers volver a trabajar con un hombre a quien una vez pareció despreciar?
No todos creen que el tiempo haya curado estas heridas. De hecho, algunas personas que observan de cerca la dinámica entre Rodgers y McCarthy están dando la voz de alarma de que este reencuentro en Pittsburgh está abocado al desastre. Durante una aparición en la estación de radio deportiva de Pittsburgh 93.7, el fan, el experto de la NFL Tyler Dunn de Golón compartió lo que aprendió de una fuente familiarizada con Rodgers y McCarthy. La fuente dijo que en poco tiempo estarán peleando y discutiendo. Añadió que la fuente vio esto de cerca y que, aunque dirán todas las cosas correctas, la temporada es un maratón. Es difícil ver que esto termine bien para alguna de las partes involucradas. Danny no había terminado. Fue más allá al decir que llamarlo fricción y tensión probablemente era ser amable. Fue malo. Dijo que estamos hablando de hace 7 años y medio, así que ha pasado un tiempo. Con el tiempo, tal vez el corazón se encariñe más. Luego comparó la reunión con un hombre de mediana edad en Facebook, buscando a su antiguo amor de la escuela secundaria, sin opciones, realmente no sé a quién recurrir. Esa es una analogía devastadora, y dice algo importante. Dunn se refería a que no parece haber ningún otro equipo muy interesado en fichar a Rodgers esta primavera. La implicación es que Rodgers no vuelve con McCarthy porque la relación sea excelente. Vuelve porque no tiene a dónde ir. Hacia el final de su unión con los Packers, surgieron informes de que Rodgers y McCarthy comenzaron a tener roces por el cambio de jugadas, los planes de juego ofensivos obsoletos y la falta de comunicación, por nombrar algunos problemas. Según Dunn, un excompañero de equipo de los Packers que tuvo un asiento de primera fila para los problemas de Rodgers y McCarthy en Green Bay, cree que una historia similar podría estar en el horizonte en Pittsburgh, y cree que Rodgers y McCarthy estarán a la gresca y peleando en poco tiempo. Ahora, ambos hombres han tomado públicamente el camino correcto desde que se separaron. En marzo, Rodgers insistió en que siente mucho amor por Mac, una apreciación por el tiempo que pasamos juntos. McCarthy añadió que cuando piensa en Rodgers, piensa en sus conversaciones a solas, y que siempre terminaban con un abrazo y un te quiero. Hermosas palabras, pero palabras dichas a cámaras y micrófonos, no en el fragor de una racha de 3 derrotas en noviembre, cuando la ofensiva está luchando y las jugadas no funcionan. Cuando McCarthy fue despedido por los Packers antes del final de la temporada 2018 de la NFL, hubo una fricción visible entre el entrenador en jefe y Rodgers. Sin embargo, en los años transcurridos desde entonces, los dos han hecho las paces y han mantenido una excelente relación, e incluso hubo un momento que hizo creer a muchos que este reencuentro estaba destinado a ser. Cuando los New York Jets liberaron a Rodgers, le preguntaron dónde quería jugar a continuación, y su respuesta fue, donde quiera que termine Big Mac. Aún así, las advertencias de las personas que lo vieron implosionar la primera vez son difíciles de ignorar. Una persona que solía estar cerca del mariscal de campo describió a Rodgers como alguien que siempre evitaba el conflicto y era pasivo-agresivo hasta el extremo, alguien que prefería guardar los problemas en lo más profundo. Y fingir que no había ningún problema en lugar de comunicarse. Rodgers solía elegir berrinches a mitad del juego en lugar de conversaciones constructivas. Si ese patrón reaparece en Pittsburgh durante un tramo crítico de la temporada 2026, este reencuentro podría desmoronarse de manera espectacular. Más allá del drama interpersonal, hay una pregunta de fútbol fría y dura en el centro de esto. ¿Aaron Rodgers es siquiera lo suficientemente bueno como para justificar el costo y el dolor de cabeza? Comenzó 16 partidos la temporada pasada, su primera en Pittsburgh, acumulando 3.322 yardas por pase, 24 touchdowns y 7 intercepciones. En la superficie, esos números parecen respetables. Profundiza más y el panorama es mucho menos halagador. La ofensiva de los Steelers fue bastante promedio la temporada pasada. Ocupa el puesto 17 en yardas por jugada y el 16 en puntos por serie. Según estadísticas avanzadas, fue 21º en tasa de éxito y 16º en EPA por jugada. Quizás sorprendentemente para un equipo de Rodgers, el ataque aéreo de los Steelers fue la mitad más débil de su identidad ofensiva.
Ese último punto es asombroso. Aaron Rodgers, 4 veces MVP, un hombre cuyo legado entero se basa en lanzar el balón, lideraba un equipo cuyo juego de pase era su debilidad. En esta etapa de su carrera, Rodgers ha estado menos dispuesto a lanzar el balón en largo. En 2025, pocos quarterbacks intentaron más pases a menos de 10 yardas del campo que Rodgers. Según Puff, casi el 68% de sus intentos viajaron dentro de las 10 yardas y el 22,9% de esos intentos fueron detrás de la línea de scrimmage. También una de las tasas más altas de la liga. En esencia, estaba dirigiendo una ofensiva de pases cortos y tiros de media distancia glorificada, y ni siquiera lo estaba haciendo a un alto nivel. Rodgers ha estado por debajo del promedio en la tasa de éxito de retroceso en 2 años consecutivos. La temporada pasada quedó en el puesto 33 de 38 quarterbacks calificados. Ya no es lo suficientemente bueno para jugar así. Rodgers tampoco maneja bien la presión en esta etapa. Según PFF, su porcentaje de pases completos cayó al 40.6%, 6% en 2025 bajo presión y su calificación de pases se desplomó a 42.5 de 100. Entre los mariscales de campo con al menos 100 jugadas bajo presión, Rodgers ocupó el puesto 31 de 31 pasadores en tasa de éxito y el 29 en EPA por jugada. Último. El hombre que una vez hizo que la magia fuera de guión pareciera rutinaria era ahora el peor mariscal de campo de la liga cuando la bolsa colapsaba. Según casi todas las estadísticas disponibles, Rodgers fue el peor mariscal de campo en llegar a la postemporada en 2025. En la postemporada misma, la realidad golpeó a Pittsburgh directamente en la cara en los playoffs. Los Steelers solo tuvieron 175 yardas de ofensiva contra los Texans. La temporada del futuro miembro del Salón de la Fama terminó con una intercepción de vuelta para touchdown que lanzó en la derrota ante los Texans, una jugada poco característica de su histórica carrera. La temporada pasada, los Steelers se convirtieron en lo que ESPN describió como un checkdown, 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 checkdown. Tuvieron una operación que no produjo consistencia y ahora los Steelers están pagando $5 millones por el mismo mariscal de campo para que lo haga todo de nuevo. Solo él será un año mayor en una división que incluye a Joe Burrow y Lamar Jackson. Y en una conferencia que cuenta con Josh Allen, Justin Herbert, Trevor Lawrence, Drake May y Patrick Mahomes. Es simplemente demasiado desalentador poner fichas en un equipo de Rodgers en 2026. Si bien la agencia libre nunca está llena de pasadores de élite, había mejores opciones para los Steelers que esta. Kyle Murray habría sido un jugador mejor y mucho más barato. Firmó con los Vikings por el mínimo para veteranos de $1.3 millones. Rodgers ya tiene más de 40 años, y aunque su inteligencia futbolística sigue siendo de élite, los mariscales de campo a esta edad rara vez reinventan. Su perfil físico. La fuerza del brazo no aumenta. La movilidad no regresa. Lanzar ventanas no las hace de repente más grandes. La versión de Rodgers que Pittsburgh vio en 2025 es probable que sea la misma que volverían a ver en 2026. La imagen más amplia. La parálisis de Pittsburgh. Y esto nos lleva a la incómoda verdad detrás de toda la situación. La contratación de Aaron Rodgers no se trata solo de Rodgers o McCarthy. Se trata de una franquicia que se niega a quitarse la curita y reconstruir. Reunir a Rodgers con su ex entrenador en jefe de los Green Bay Packers es un escenario atractivo sobre el papel, pero en realidad, es un parche temporal que no logrará nada sustancial y es un movimiento destinado a evitar tocar fondo y mantener la ilusión de un verdadero contendiente cuando no hay ninguna esperanza real de que sea así. Dan Graciano de ESPN lo dijo sin rodeos, ningún equipo parece disfrutar tanto de su statu quo como los Steelers. No han tenido una temporada perdedora desde 2003. Han llegado a los playoffs 17 veces en este siglo. Ningún equipo ha ganado más Super Bowls que los Steelers. Son contendientes consistentes año tras año, pero ser consistentemente lo suficientemente bueno se ha convertido en su propia prisión.
Por ahora, están dispuestos a esperar de nuevo a un mariscal de campo de 42 años que no ha sido un mariscal de campo entre los 20 primeros por QBR desde 2021, porque es lo suficientemente competente para mantenerlos a flote. Suficientemente competente para mantenerlos a flote. Ese es el techo. Pittsburgh está pagando $25 millones por. Mientras tanto, la oficina principal tiene un problema muy real con el mariscal de campo. Ha perdido oportunidades recientes para abordar ese problema a través del draft y en la agencia libre. Combina eso con elecciones de draft fallidas como Kenny Pickett y proyectos de recuperación sin éxito como Dwayne Haskins, Mitchell Trubisky, Justin Fields y Russell Wilson, y lo que obtienes es la actual dependencia de un Aaron Rodgers en declive. Los Steelers también tuvieron la oportunidad de fichar a Sam Darnold la temporada baja pasada. En cambio, eligieron a Rodgers. Darnold pasó a liderar a los Seattle Seahawks hacia un campeonato de Super Bowl. Pittsburgh fue eliminado en la primera ronda de los playoffs. Ese contraste es sobrecogedor. ¿Y qué hay del futuro? Además de Rodgers, los Steelers tienen a Mason Rudolph, selección de tercera ronda de 2018, Will Howard, selección de sexta ronda de 2025, y Drew Aller, selección de tercera ronda de 2026. El mejor curso de acción para la franquicia habría sido permitir que Will Howard y el novato seleccionado en tercera ronda, Drew Aller, se dividieran las repeticiones durante toda la temporada baja junto a Mason Rudolph, mientras competían por el puesto de titular. Pero ese plan no se concretará si Rodgers está presente. McCarthy, para su crédito, ha estado invirtiendo tiempo real en el desarrollo de Ayar. Se le vio muy involucrado en los entrenamientos, entrenando a los jugadores individualmente, especialmente a Ayar. Ayer y el entrenador han dicho que están empezando de cero, rediseñando la mecánica, la forma y el juego de pies de Ayar. El experto de Pittsburgh, Mark Kaboly, quedó impresionado por las herramientas físicas de ayer durante el minicampamento para novatos. Describió la acción del brazo como de élite, señalando que simplemente salta y que en 25 años de ver minicampamentos, nunca había visto una espiral así. Pero el hecho de que el cuerpo técnico esté desmantelando por completo la forma de Ayar significa que los aficionados probablemente no lo verán en el campo en 2026. Si Rodgers regresa como se espera, Ayar probablemente no verá el campo excepto en pretemporada y como suplente por lesión durante la temporada de 2026. Así que la presencia de Rodgers no solo cuesta $25 millones. Le costó a la franquicia la oportunidad de desarrollar su futuro. El exliniero ofensivo de los Steelers, Trey Essex, alimentó la preocupación durante una reciente aparición en 93.7 El Fan, sugiriendo que la situación podría crear verdadera tensión en el vestuario si se prolonga. Según Essex, la incertidumbre en torno al futuro de Rodgers tenía el potencial de convertirse en una crisis si los jugadores se quedaban sin claridad de cara a la nueva temporada. Tijuana Bat aún no ha experimentado el éxito en la postemporada a pesar de su grandeza individual. Y jugadores como Cam Hayward están en las últimas etapas de sus carreras, donde la urgencia es lo más importante. Es factible que Bat, Smith, Ramsay y Hayward no estén en el equipo en 2027, lo que significa que la defensa podría ser desmantelada efectivamente más allá de la temporada 2026. La ventana no solo se está cerrando, está prácticamente cerrada. Y los Steelers están gastando $5 millones en un mariscal de campo de 42 años que quedó último en la liga bajo presión para emparejarlo con un entrenador en jefe con el que históricamente ha tenido conflictos, en una división que cuenta con Lamar Jackson y Joe Burrow. Entonces, ¿serán los Steelers mejores esta temporada? Nunca digas nunca. Benjamin Solak de ESPN señaló que los vio comenzar 11-0 con el cascarón de Ben Roethlisberger en 2020. Rodgers ciertamente puede hacer esta temporada lo que Roethlisberger hizo entonces. En otras palabras, el mejor escenario posible para la contratación de Rodgers es que refleje uno de los inicios de temporada más vacíos en la historia reciente de los Steelers. Una racha que terminó con 4 derrotas consecutivas y una salida temprana de los playoffs.
Los Packers pueden haber ganado un Super Bowl con McCarthy, pero hay un argumento de que el equipo debería haber ganado más considerando la excelencia de Rodgers. A menudo se culpa a McCarthy por eso, y no extinguió exactamente esa narrativa cuando estaba con los Cowboys. En Dallas, las partes se separaron después de la temporada 7-10 de 2024, ya que no pudieron llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato. La reputación de McCarthy como entrenador que gana en la temporada regular pero se desinfla en la postemporada lo siguió desde Green Bay hasta Dallas y ahora lo sigue a Pittsburgh. Los Steelers apuestan a que dos hombres que se desmoronaron una vez antes en circunstancias mucho mejores de alguna manera puedan mantenerse unidos en lo que objetivamente es una situación peor. Un mariscal de campo mayor, una plantilla más débil y una conferencia más dura. La historia dice que esa es una apuesta perdedora. El fútbol dice que esa es una apuesta perdedora. La gente que lo vio suceder la primera vez dice que esa es una apuesta perdedora.